Atención, jubilados. Los pagos del Seguro Social de julio están en camino. Tengo noticias muy importantes, tanto sobre los pagos del Seguro Social respectivos para este mes de julio 2024. También estaremos hablando de un estímulo económico con un valor de hasta $1,000 y que puede ser tuyo. La última semana de julio se está acercando rápidamente. Y esto significa que pronto se estará enviando la ronda final de pagos del Seguro Social respectivos a este mes. Si te preguntas cuándo y quiénes son los que recibirán su cheque, ten paciencia porque está en camino y nosotros vamos a explicarte quiénes serán los beneficiarios. Además, hay muy buenas noticias para ciertos residentes, ya que se están aceptando solicitudes para un nuevo estímulo económico con un valor de hasta $1,000. Este programa de ingresos garantizados busca combatir la pobreza y reducir la desigualdad económica, proporcionando un soporte económico estable a los residentes más vulnerables. Recuerda que si esta información te es útil, no olvides darle un like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de este modo no te pierdas de ninguna actualización importante. Pues así es, señores, la última semana de julio se está acercando rápidamente y veremos la ronda final de pagos respectivos del mes de julio para los beneficiarios del Seguro Social. Recordemos que el día en el cual tú recibes tu dinero depende de tu cumpleaños y de cuándo comenzaste a recibir los beneficios del Seguro Social. Es por ello que nosotros vamos a explicarte las fechas exactas. Vamos a irnos directo a la información más importante. Veremos el calendario de pagos. Como bien sabemos, el 3 de julio recibieron los beneficiarios que tienen estos beneficios desde antes de mayo de 1997. Mientras que luego de esto recibieron el 10 de julio los pagos del Seguro Social para personas cuyos cumpleaños caen entre un día 1 y un día 10 en cualquier mes determinado. Mientras que el 17 de julio recibieron pagos del Seguro Social las personas cuyos cumpleaños caen entre un día 11 y un día 20 de cualquier mes determinado. Y por último tenemos el próximo pago que se estará dando esta misma semana, 24 de julio. Pagos del Seguro Social para personas cuyos cumpleaños caen entre un día 21 y 31 de cualquier mes determinado. Pues la Administración del Seguro Social normalmente envía los pagos tanto el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes, hablando solo de jubilados. El día en que recibe su cheque, como pueden verlo, es dependiendo de su cumpleaños. Luego los pagos para los beneficiarios del SSI generalmente son enviados el primer día de cada mes, con algunas excepciones. Si recibe beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, o si recibió tanto el Seguro Social como el SSI, pues en su caso el cronograma de pagos es diferente. En lugar de recibir sus pagos un miércoles, recibe su pago del Seguro Social el tercer día de cada mes y su pago del SSI el primer día de cada mes. Esas fechas de pago solo pueden cambiar si es que el primer día o el tercer día del mes caen un fin de semana o un día feriado. Por ejemplo, en el mes de marzo, el 3 de marzo cayó un fin de semana, por lo que algunos beneficiarios del Seguro Social recibieron sus pagos de marzo 2 días antes, que fue el 1 de marzo. Ahora, ¿qué sucede si es que no recibe su cheque del Seguro Social? Si su cheque no llega en la fecha indicada anteriormente, o no llega en absoluto, la Administración del Seguro Social recomienda esperar 3 días adicionales de envío antes de comunicarse con ellos. Luego de eso pueden hablar con un representante. La Administración del Seguro Social señala que los tiempos de espera son más cortos de miércoles a viernes y entre las 4 p.m. y las 7 p.m. los días de semana. Pues muy bien, señores, ahora que tenemos claro cuándo llegarán los pagos, pasemos a hablar del tema del estímulo económico. El programa de ingresos garantizados es una iniciativa que ha cobrado fuerza en diversas partes de Estados Unidos, más que todo como una solución potencial para combatir la pobreza y reducir la desigualdad económica. En el estado de Filadelfia, esta idea ya ha tomado forma.
a través de proyectos pilotos que buscan ofrecer un soporte económico estable a sus residentes para las personas más vulnerables, y mediante el cual se estará entregando una ayuda económica de hasta $1,000. El programa de ingresos garantizados, conocido como Philly Joy Bank, es una innovadora iniciativa lanzada en Filadelfia. Esta busca proporcionar un alivio económico a las personas más vulnerables. Este programa se ha diseñado con el objetivo de combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida y reducir la desigualdad en una ciudad que enfrenta desafíos económicos muy significativos. El Philly Joy Bank es una colaboración entre el gobierno local, organizaciones sin fines de lucros y donantes privados. Fue lanzado en el año 2023. Este programa piloto tiene como objetivo proporcionar ingresos mensuales a un grupo selecto de residentes que son de bajos ingresos en Filadelfia. Los participantes reciben un pago mensual incondicional de $1,000. Todo esto a partir del segundo trimestre de embarazo de una mujer y hasta el primer año de ese bebé. Este dinero se otorga sin restricciones, lo cual permite a los beneficiarios utilizarlo según sus necesidades más urgentes y personales. Pues como pueden ver, está dirigido a las familias que esperan un bebé. La primera condición para obtener este pago es tener mínimo 18 años. Sin embargo, el requisito más importante es estar embarazada de entre 12 y 24 semanas. Además de la edad y los requisitos de embarazo, también existen ciertas condiciones de residencia. Solamente podrán calificar las personas que vivan en la zona que abarca Nicetown, Strawberry y Coops, en el estado de Filadelfia. Además, debes de tener un ingreso familiar anual que no supere los $100,000. El principal objetivo de este programa es proporcionar una red de seguridad económica que permita a los beneficiarios cubrir necesidades básicas, como lo son los alimentos, la vivienda, la atención médica y la educación. Y es que al ofrecer un ingreso estable y predecible, se espera que los participantes puedan reducir el estrés financiero y puedan mejorar su bienestar general. Además, el programa busca evaluar el impacto de los ingresos garantizados en diversas áreas de la vida de estos participantes. Los datos recogidos durante este periodo del piloto serán fundamentales para entender cómo es que un ingreso garantizado puede influir en la estabilidad económica, en la salud mental, en la educación y en la participación laboral. El éxito de este programa va a servir como un modelo para otras ciudades y estados que estén interesados en implementar programas similares. Los datos y testimonios recolectados durante este programa van a proporcionar una base sólida para abogar por políticas de ingresos garantizados a nivel estatal y nacional. En última instancia, el objetivo es crear un sistema más equitativo que ofrezca a todos los ciudadanos la oportunidad de vivir con dignidad y seguridad económica. Pues este programa representa un paso significativo hacia la creación de una red de seguridad económica más robusta y equitativa en Filadelfia. A medida que se vayan recopilando más datos y más testimonios de estos participantes, esta iniciativa piloto podría allanar el camino para una implementación más amplia y transformadora en el futuro, beneficiando a un número aún mayor de residentes y contribuyendo a la reducción de la pobreza y de la desigualdad en esta ciudad.